¿Quiénes son los padres tóxicos? Los padres inadecuados. Se centran constantemente en sus propios problemas, vuelven a sus niños unos mini adultos para que los cuiden. Los controladores. Utilizan la culpa, la manipulación e incluso la ayuda excesiva para dirigir las vidas de sus niños. Los alcohólicos. Sumidos en la negación y los caóticos cambios de humor, su adicción deja poco tiempo o energía para las demandas de la paternidad. Los abusadores verbales. Ya sean abiertamente abusivos o sutilmente sarcásticos, desmoralizan a sus niños con constantes humillaciones y les roban la confianza en sí mismos. Los abusadores físicos. Incapaces de controlar su propia rabia profundamente arraigada, a menudo culpan a sus hijos por su propio comportamiento ingobernable. Los abusadores sexuales. Ya sean flagrantemente sexuales o encubiertamente seductores, son los traidores extremos, destruyendo el corazón mismo de la infancia, su inocencia. No tienes que perdonar. En este punto, es posible que se pregunte. ¿No es el primer paso perdonar a mis padres? Mi respuesta es no. Esto puede conmocionar, enojar, consternar o confundir a muchos de ustedes. A la mayoría de nosotros se nos ha hecho creer exactamente lo contrario, que el perdón es el primer paso hacia la curación. De hecho, no es necesario perdonar a tus padres para sentirte mejor contigo mismo y para cambiar tu vida. Ciertamente, soy consciente de que esto va en contra de algunos de nuestros más apreciados principios religiosos, espirituales, filosóficos y psicológicos. Según la ética judeocristiana, errar es humano, perdonar es divino. También soy consciente de que hay muchos expertos en las varias profesiones de ayuda que creen sinceramente que el perdón no es solo el primer paso, sino a menudo, el único paso necesario para la paz interior. Yo estoy completamente desacuerdo. Al principio de mi carrera profesional, yo también creía que perdonar a las personas que te habían lastimado, especialmente los padres, era una parte importante del proceso curativo. A menudo animaba a los clientes, muchos de los cuales habían sido severamente maltratados, para que perdonaran a padres crueles o abusivos. Adicionalmente, muchos de mis clientes entraron a terapia afirmando haber perdonado sus padres tóxicos, pero descubrí que, la mayoría de las veces, ellos no se sentían mejor por haber perdonado. Todavía se sentían mal consigo mismos. Todavía tenían sus síntomas. Perdonar no había creado ningún cambio significativo o duradero para ellos. De hecho, algunos de ellos se sentían incluso más inadecuados. Decían cosas como, quizás no perdoné suficiente. Mi ministro dijo que yo no perdonaba verdaderamente en mi corazón. O que no hay algo que pueda hacer bien. Estudié detenidamente el concepto de perdón. Comencé a preguntarme si realmente podría impedir el progreso en lugar de mejorarlo. Me di cuenta de que hay dos facetas del perdón, una consiste en renunciar a la necesidad de venganza, y la otra, la absolución de responsabilidad al culpable. Yo no tuve muchos problemas para aceptar la idea de que la gente tiene que dejar de lado la necesidad de vengarse. La venganza es una motivación muy normal pero negativa. Te empantana en fantasías obsesivas de devolver el golpe para conseguir satisfacción. Y crea mucha frustración e infelicidad, funciona en contra de su bienestar emocional. A pesar de lo dulce que pueda sentirse la venganza por un momento, sigue provocando el caos emocional entre tú y tus padres, desperdiciando un tiempo y una energía preciosos. Dejar ir la necesidad de venganza es difícil, pero claramente es un paso saludable. Pero la otra faceta del perdón no fue tan clara. Sentí que había algo malo en absolver sin cuestionar a alguien de su legítima responsabilidad, particularmente si había maltratado severamente a un inocente niño. ¿Por qué diablos deberías perdonar a un padre que te aterrorizó y te golpeó? E hizo de tu infancia un infierno? ¿Cómo se supone que debamos dejar pasar el hecho de que tenías que volver a una casa oscura y cuidar a tu madre borracha casi todos los días? ¿De verdad tienes que perdonar a un padre que te violó a la edad de 7 años? Cuanto más pensaba en ello, más me di cuenta de que esta absolución al perpetrador del abuso, era en realidad, otra forma de negación. Si te perdono, podemos fingir que lo que pasó no fue tan terrible. Me di cuenta de que este aspecto del perdón en realidad impedía que mucha gente pudiera salir adelante con sus vidas. La trampa del perdón. Una de las cosas más peligrosas del perdón es que socava nuestra capacidad para soltar las emociones reprimidas. ¿Cómo podrías reconocer tu enojo contra un padre a quien ya has perdonado? La responsabilidad solo puede ir a uno de dos lugares, hacia afuera, hacia las personas que te han lastimado, o hacia adentro, en ti mismo. Alguien tiene que ser responsable. Entonces puedes perdonar a tus padres pero terminar odiándote a ti misma aún más a cambio. También noté que muchos clientes se apresuraron a perdonar para evitar gran parte del doloroso trabajo de la terapia. Creían que perdonando podían encontrar un atajo para sentirse mejor. El puñado de ellos que perdonó, dejó la terapia, y terminó hundiéndose aún más en la depresión o la ansiedad. Varios de estos clientes se aferraron a sus fantasías.
creyendo que todo lo que tenían que hacer era perdonar y así se habrían curado, y tendrían una salud mental maravillosa, y todo el mundo los iba a querer, y los abrazarían mucho y finalmente serían felices. Los clientes descubrieron con demasiada frecuencia que la promesa vacía del perdón simplemente los había preparado para una amarga decepción. Algunos experimentaron una oleada de bienestar, pero no duró porque nada realmente había cambiado en la forma en que se sentían o en sus interacciones familiares. Recuerdo una sesión especialmente conmovedora con una cliente llamada Stephanie, cuya experiencia ilustra algunos de los problemas típicos de perdón prematuro. Stephanie, de 27 años, era una cristiana extremadamente devota cuando la conocí. A los 11 años, Stephanie había sido violada por su padrastro. Él había continuado abusando de ella hasta que su madre lo corrió de la casa un año después, pero no porque hubiera violado a Stephanie. Durante los próximos 4 años, Stephanie había sido abusada sexualmente por varios de los muchos novios de su madre. Se escapó de casa a los 16 años y se convirtió en prostituta. 7 años después, un cliente casi la mata a golpes. Mientras se recuperaba en el hospital, Stephanie conoció a un asistente que la convenció para visitar su iglesia. Unos años después se casaron y tuvieron un hijo. Ella estaba intentando genuinamente reconstruir su vida. Pero, a pesar de su nueva familia y su nueva religión, Stephanie era miserable. Pasó 2 años en terapia, pero aún así no pudo deshacerse de su intensa depresión. Fue cuando ella vino a mí. Puse a Stephanie en uno de mis grupos de víctimas de incesto. En su primera sesión, Stephanie nos aseguró que había hecho las paces y había perdonado a ambos, su padrastro y su madre fría e inadecuada. Le dije que si ella quería deshacerse de su depresión, podría tener que desperdonar por un rato, para ponerse en contacto con su ira. Ella insistió en que creía profundamente en el perdón, que no necesitaba enojarse para mejorar. Se desarrolló una lucha bastante intensa entre nosotros, en parte porque le estaba pidiendo que hiciera algo muy doloroso para ella. Sobre todo porque sus creencias religiosas contradecían sus necesidades psicológicas. Stephanie hizo su trabajo diligentemente, pero se negó a aprovechar su rabia. Poco a poco, sin embargo, comenzó a tener arrebatos de ira en nombre de otras personas. Por ejemplo, una noche abrazó a otro miembro, diciendo, «Tu padre era un monstruo, lo odio». Unas semanas más tarde, su propia rabia reprimida finalmente salió a la luz. Ella gritó, maldijo y acusó a sus padres de destruir su infancia y paralizando su edad adulta. Después, la abracé mientras sollozaba. Yo podía sentir su cuerpo relajarse. Cuando estuvo más tranquila, le pregunté en broma: ¿de qué manera se comporta una buena chica cristiana? Nunca voy a olvidar su respuesta. Supongo que Dios quiere que mejore más de lo que quiere que perdone, dijo. Esa noche fue el punto de inflexión para ella. Las personas pueden perdonar a los padres tóxicos, pero deberían hacerlo en la conclusión, no al principio, de su limpieza emocional. La gente necesita enojarse por lo que les pasó. Necesitan darse permiso de afligirse por el hecho de que nunca tuvieron el amor paterno que anhelaban. Necesitan dejar de disminuir o descalificar el daño que recibieron. Con demasiada frecuencia, perdonar y olvidar significa fingir que no ocurrió. También creo que el perdón es apropiado solo cuando los padres hacen algo para ganárselo. Los padres tóxicos, especialmente los más abusivos, necesitan reconocer lo que sucedió, asumir su responsabilidad y mostrar una voluntad de hacer las paces. Si tú absuelves unilateralmente a los padres que siguen tratándote mal, que niegan gran parte de tu realidad y sentimientos, y que continúan culpándote, puedes impedir seriamente el trabajo emocional que necesitas hacer. Si uno o ambos padres están muertos, todavía puedes curar el daño, liberando gran parte del control que tenían sobre su bienestar emocional. En este punto, es posible que te estés preguntando, comprensiblemente, si permanecerás amargado y enojado por el resto de tu vida si no perdonas a tus padres. De hecho, todo lo contrario es cierto. Lo que he visto con los años es que la paz emocional y mental viene como resultado de liberarte tú mismo del control de tus padres tóxicos, sin necesariamente tener que perdonarlos. Y ese logro solo puede llegar después de que hayas trabajado a través de sus intensos sentimientos de indignación y dolor y después de haber puesto la responsabilidad sobre los hombros de ellos. ¿Dónde pertenece?